Tratamientos térmicos consisten en, inferir en el régimen de enfriamiento o calentamiento del metal y así dar lugar a la aparición de una fase diferente dentro de la aleación. La presencia de esa fase diferente es lo que va a provocar la modificación de las propiedades mecánicas. Como ya se comentó, las propiedades mecánicas de un metal pueden ser mejoradas si se impide o dificulta el movimiento de los átomos y el de las dislocaciones presentes en el reticulado espacial. Existen aleaciones dentro de algunos sistemas de aleaciones que permiten producir la presencia o no de una fase extraña según el régimen de calentamiento o enfriamiento a que sean sometidas. En esto se basan los tratamientos térmicos, de acuerdo a la presencia o ausencia de esa fase. Si por el tratamiento térmico se logra la formación de una fase que por su presencia las dislocaciones no pueden moverse, se trata de un tratamiento térmico endurecedor, debido a que aumenta la dureza, el límite proporcional y la resistencia. La aleación será dura y frágil. En caso contrario a lo antes mencionado, si por un tratamiento térmico no hay una fase que se oponga al movimiento de las dislocaciones, se trata de un tratamiento térmico ablandador. Aumenta la ductilidad y la maleabilidad de la aleación. Si por un tratamiento térmico no hay una fase que se oponga al movimiento de las dislocaciones, se trata de un tratamiento térmico ablandador. Aumenta la ductilidad y la maleabilidad de la aleación. Tenemos que entender que cuando hablamos de tratamiento térmico nos referimos a intervenir en el régimen de enfriamiento de la aleación. En este diagrama de equilibrio vamos a ver un ejemplo de un tratamiento térmico endurecedor por precipitación, es decir, por producción de una fase que se opone al movimiento de las dislocaciones. Tenemos que observar la línea punteada. A ese nivel la aleación tiene 3% de plata y 97% de cobre. Esto lo observo en la abscisa. Es una solución sólida beta a 800 grados centígrados. Marquen una línea a 800 grados centígrados que cruce con la línea punteada. Ese punto está en la zona rosa beta. El posterior enfriamiento produce la aparición de una fase adicional que es la solución sólida alfa. La aparición de esa fase se da porque el régimen de enfriamiento, que es lento, hace que se forme esta fase que si no de otra manera no aparecería, no se formaría. Es decir, si el enfriamiento se hiciera en forma brusca, esa fase alfa no aparece y la aleación sería de una sola fase, la fase beta. La aparición de la fase alfa representa una dificultad al movimiento de las dislocaciones y por eso aumentan las propiedades mecánicas de la aleación. Endurecedor en este sistema de aleación oro-cobre. Algunas aleaciones de este sistema son capaces de formar fases que se denominan superreticulados al ser enfriadas. Los superreticulados son fases con estructuras espaciales muy organizadas. Entre el oro y el cobre forman una solución sólida, es decir, que son solubles en estado sólido. Las características particulares de esta aleación es que entre el 64% y el 88% de oro en estado sólido sufren transformaciones en su estructura, se forma una nueva fase con un reticulado espacial distinto.